Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que se encuentren visualizando esta sesión. Bienvenidos a la sesión número 5 del módulo de comunicación oral, escrita y lenguaje. Como vieron en el módulo en la sesión anterior, nuestro último trabajo era una realización de una historia corta que pudiera demostrar el uso y la apropiación consciente de conectores lógicos. Asimismo, y en sentido con esa clase, nuestro tema que nos convoca para esta sesión es la redacción de textos. Entonces vamos a abordarlo de manera específica. ¿Qué es la redacción de textos? Es la capacidad de producir un texto siguiendo ciertos parámetros que permiten transmitir ideas del autor en un buen escrito. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos elaborado desde comprensión lectora, signos de puntuación, conectores lógicos, todo ese sentido nos va a llevar a una parte final que es la redacción de textos. Entonces, es esa capacidad de producir un texto siguiendo ciertos parámetros que permiten transmitir las ideas del autor en un buen escrito. Es decir, esa habilidad de la redacción de textos va a hacer que las ideas previas que yo tengo acá o las premisas que yo tengo acá se vean reflejadas de manera positiva y significativa en un texto que voy a escribir, que voy a trabajar. Hay unas etapas en la redacción de los textos. Acá hay varias que se podrían resumir en una sola, pero pues fueron desglosadas de manera específica. Primero, una investigación sobre el tema. Claramente, si es un texto más creativo y narrativo, pues no necesitamos investigación sobre el tema. Pero la mayoría de textos, ya sean columnas, artículos, ensayos, necesitan una investigación sobre el tema para que yo escriba desde mi conocimiento, desde mi contexto y desde mi preparación. Luego, establezco los objetivos de ese texto, es decir, ¿para qué voy a hacer ese texto? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi punto a llegar? ¿O cuál es mi culminación con la elaboración de ese texto? Voy a hacer una idea de lluvias. Acá es donde le digo que varios puntos se pueden trabajar juntos porque estos tres los puedo trabajar como uno solo. Hago una lluvia de ideas sobre el tema que quiero trabajar. Hago un esquema organizativo donde mis ideas ya tengan una estructura. Pero como ustedes pueden ver, esas tres se basan y tratan sobre todo de las ideas. Ya de ustedes depende la forma en que se organice. Hay gente que trabaja mejor gráficamente, otros con lluvia de ideas, otros con listas, otros con un mapa mental, pero lo importante es tener establecido un grupo de ideas para yo trabajar ese texto. Luego de eso vamos a realizar un borrador. Allí es donde ya empezamos a escribir, empezamos a escudriñar, empezamos a hacer como unos creadores. Este espacio de redacción de textos es como un taller artesanal donde poco a poco y paso a paso vamos construyendo nuestro texto. Entonces acá ya realizamos el borrador. Eso ya es nuestra parte de introducción a la escritura. Luego vamos a revisar ese borrador conscientemente. ¿Vamos a revisarlo con qué? Con la coherencia, ojo que ya trabajamos comprensión de lectura. Con los signos de puntuación, ojo que ya vimos signos de puntuación, conectores, es decir, ya vemos cómo estructurar el texto en signos de puntuación. Cómo le vamos a dar coherencia y cohesión en signos de puntuación. Ahora, ¿cómo le vamos a dar mucha más cohesión con los conectores? Y una vez el texto, entonces, trabajemos esos niveles de lectura. Nuestro texto, ¿qué tan cualificado está o qué tan calificado está? Obviamente, de buenas a primeras no va a salir un texto perfecto. Lo más natural es que salga un borrador al que hay que trabajarle bastante. Pero el ideal es que entonces, a partir de allí, comencemos a ver una mejoría significativa y una estructura, un trabajo de progreso en ese texto. Como se dice allí, entonces, de esa forma final, vamos a verificar las ideas, la coherencia, la ortografía, etcétera. Todos los elementos que necesitamos para constituir ese texto. Esas fases de la escritura, entonces, ya de manera más general, tienen tres pasos. La planificación es el primer paso. Esa planificación, ¿cuál es? La que vimos anteriormente, pero descrita más específicamente. Acá la vemos más en términos generales. Esa planificación, entonces, vamos a escoger el tema, la organización de ideas y objetivos. La textualización es el punto central y es el punto nuclear y es el centro. Es donde vamos a realizar la escritura del texto. Y las revisiones son todos los pasos posteriores. La verificación del texto. La revisión es importantísima antes de yo enviar, compartir, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, socializar, lo que yo tenga que hacer con ese texto.
Ese proceso yo lo puedo ayudar mucho en la textualización. A veces si uno es más tranquilo y más llevadero en la forma de ser, más rumiante a la escritura en la hora de escribir ese texto, es decir, si yo soy más pausado, si veo lo que estoy escribiendo, así como en la clase anterior se dejó de forma consciente la elaboración de esa historia corta, así deberíamos ser con todos los escritos que manejemos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ahorrar mucho tiempo en la fase 3, que es la revisión. Si nosotros trabajamos bien la fase 2, es decir, la escritura de los textos, y la vamos trabajando de forma consciente, vamos a tener que corregir y que revisar muchas menos cosas en la última fase. Hay unos consejos para esa redacción de textos. Primero es el conocimiento del público. ¿Qué tipo de texto hago yo? Si yo sé qué tipo de texto hago, argumentativo, científico, narrativo, expositivo, pues entonces voy a saber qué tipo de texto hay que hacer. El objetivo del texto. ¿Para qué es ese texto? ¿Para quién? ¿Qué desafíos tiene? ¿Qué metas? ¿Qué conclusiones? ¿A qué conclusiones debe llevar ese texto? ¿Qué tipo de escritura hago? ¿Hago una escritura informal? ¿Es un texto narrativo? ¿O hago una escritura formal porque es un texto científico o argumentativo? Entonces, redactar ese texto, ya a partir de esos consejos anteriores. Utilizar verbos precisos. Siempre hay que ser muy concretos con los verbos. Siempre hay que buscar la manera en que esos verbos nos determinen buenas cosas para el texto. A veces con un verbo yo me puedo ahorrar bastantes rengloncitos y bastantes palabras que al final solo llevaban a un verbo como tal. Hay que ser muy taxativos y muy claros con eso. Yo puedo decir, por ejemplo, argumentar, o puedo decir dar la razón a partir de la cual se busca establecer las bases de una afirmación y darle sentido, no, argumentar. ¿Listo? Obviamente no queremos que siempre ser reductores del lenguaje, pero a veces menos es más y sobre todo en la escritura a veces nos quedamos mucho en esa literación de la escritura que es intentar darle mucho, un lenguaje muy rimbombante, un lenguaje extendido, pero a veces menos es más. Ser sintético y ser simple a veces es una de las cosas más complejas, pero también es la búsqueda del objetivo que tenemos como ese escritor o como escritores que somos de los textos. Y de manera final, revisar el texto. Ese es un consejo muy importante. No enviemos, ni compartamos, ni socialicemos textos sin haberle hecho revisiones. Las revisiones, primero lectura mental, luego en voz alta, si sea con pares que tengamos cerca, con personas que tengamos cerca, pues va a ser muy importante del envío, de la socialización, para mejorar esa posible calificación o ese posible recibimiento, así no sean entornos académicos. Vamos a ver entonces que hay varios tipos de texto y hay que tener en cuenta que para cada tipo de texto la estructura pues varía o la preparación varía. Como yo les dije, hacer un cuento no requiere de la presión y de la precisión que requiere hacer un trabajo académico o un ensayo científico, un texto científico. Es muy bueno a veces hacer resumen o sinopsis de ideas principales de los textos, porque de esa manera en el practicando es que yo aprendo también. Leyendo y trabajando lectura yo aprendo a escribir también, porque creo ese hábito y me familiarizo con ese hábito de la escritura. Si yo empiezo a entender cómo las personas escriben, quizá yo creo en mi cabeza una cultura de ya sé cómo decir esto, ya sé en qué tamaño decir eso, no extenderme, no dejarlo muy pequeño, ya sé cómo a veces se pueden llegar a las ideas, los mecanismos, los atajos, las formas, las estrategias para decir algo de una forma llamativa, de una forma clara, de una forma concisa, de una forma coherente. Hay un trabajo pues más bien práctico que se realiza durante sesiones, ya sean en líneas o en clase, o en estas sesiones, ya sean en vivo, perdón, o en esta sesión diferida, que es realizar un resumen de este texto. Lo dejo un momento para que se tome pantallazo, para que se pause el video y a partir de allí realizar un pequeño resumen. La idea del resumen no es que sea preciso porque apenas estamos adentrándonos y ni que sea elaborado a través de terceros, sino que sean ustedes mismos los que tengan la capacidad
de síntesis, es decir, de sintetizar. ¿Qué quiere decir eso? De en menos palabras y de forma asertiva yo contar una historia sin dar todos los detalles y sin extenderme de la misma forma en que inicialmente está el texto. Es decir, cómo yo puedo contar una historia, pero una buena historia y una buena manera y de forma más corta, más breve. Hay varios tipos de texto, como por ejemplo el ensayo, que es un tipo de texto que busca analizar, interpretar, evaluar o dar puntos de vista sobre un tema determinado. En el momento de un ensayo, entonces yo lo que hago es evalúo qué tema estoy tratando, entonces discuto ese tema, analizo el tema y los insumos que yo tengo del tema, es decir, lo que yo decía ahorita de la investigación, aporto críticas constructivas de ese tema, explico lo que quiero decir, argumento a esa explicación que casi siempre es una afirmación, yo le doy un porqué, lo justifico, le doy una base y luego demuestro. Obviamente en la parte de la demostración siempre debe ser con ejemplos claros y concretos. Esa escritura, entonces ya vamos a la parte de un texto argumentativo que es el objetivo final de la estructura del texto. Esa estructura de un texto argumentativo tiene tres partes. Normalmente tiene esas tres partes. La introducción, que es la mención del tema sobre el que se va a hablar y la postura del autor. Es decir, voy a presentar el tema, voy a dar una breve postura, pero como de abrebocas. Esta tesis, es decir, mi idea, tiene que estar escrita de forma explícita, es decir, tal cual yo lo pensé y tal cual quiero que mis lectores o mi público lea mi idea. Ese desarrollo entonces son los argumentos que se exponen y sirven para apoyar esa tesis, es decir, es una base. Yo no puedo construir una casa sin sus cimientos. En un texto argumentativo, mis argumentos, que tienen que tener peso y sustentación, son los cimientos de mi casa. A manera de conclusión, pues ya entonces se hace el cierre del texto y se debe retomar la tesis, es decir, debo retomar mi idea, las opiniones de esa idea y la postura. Esa es la forma en que yo condenso, es decir, que uno y refuerzo todo lo que se ha hablado a lo largo del texto. Ojo, la conclusión es un recuerdo de mi introducción, es decir, de mi tesis, y es un refuerzo de mi argumento. Siempre en el texto argumentativo debe haber un refuerzo de mis ideas y de mis argumentos. Esta conclusión, en el caso del texto argumentativo, no es solo un cierre, sino que es una demostración de ¿qué? De que mis argumentos tuvieron un sentido, es decir, tuvieron una demostración. No fueron solo ideas inconectas, no fueron solo argumentos al aire, sino que se puede concluir que mis argumentos tienen una base y se vio reflejada esa base. Se puede comprobar ese argumento, se puede demostrar ese argumento. En cuanto un texto argumentativo y un argumento en sí son demostrables, yo ya le estoy dando sentido a mi texto. Este cierre o esta idea del texto argumentativo es un cierre para nuestra sesión de tipos de texto. Recuerden que tienen los videos anteriores para que puedan reforzar este módulo de comunicación oral, escrita y lenguaje.